Bienvenidos a una nueva edición de Orden del Día. Yo soy Pato Méndez, obviamente, estamos reemplazándolo. Hoy hicimos un enroque en el cual obviamente va a salir ganando Plenario. A partir de las 15 va a estar con la conducción de Pato Méndez. A ver quién va a estar normalmente mañana. Una cuestión operativa que hoy me toca reemplazarlo. Y bueno, lo haremos iniciando esta semana clave. Bueno, decimos semana clave. Es muy trillado esto, pero bueno, esta semana sí, créanme que es bastante clave porque bueno, hoy arranca nada menos que con la presentación por parte del presidente de la Nación del presupuesto nacional, que será a partir de las 21. Lo estuvo escribiendo a mano durante el fin de semana, según ha trascendido. Lo va a grabar a partir de las 17, entre las 17 y las 18. Dicen que son 20 minutos donde va a exponer. Bueno, vamos a ver en realidad si así es, pero será una cadena nacional que se transmitirá a partir de las 21. Y si hablamos de semana clave también, bueno, tenemos sesiones en las dos cámaras, ya confirmada recién nomás. Fue confirmada la sesión de este miércoles, un montón de temas. Yo conté 21 temas. En realidad, no se asusten, no va a ser tan larga, lo vamos a hablar con mis compañeras. No va a ser tan larga. Esperamos que no sea tan larga en realidad, pero tiene dos temas centrales que son dos de los vetos más notorios de esta administración. Y el jueves todavía no ha sido convocada, pero va a haber sesión seguramente en el Senado con más vetos para debatir. Bueno, son temas que vamos a debatir a lo largo de este programa con mis compañeras. Y ahora primero vamos a los títulos de la jornada. Javier Milei presenta el presupuesto 2026. El presidente hablará hoy a partir de las 21 por cadena nacional. Y lo que también decíamos, sesión especial a pedido de la oposición este miércoles a partir de las 13. Comisión de Acción Social y Salud Pública. Mañana tratarán emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Esos son los títulos de esta jornada, algunos de los títulos de esta jornada, y ya les presento a quienes me acompañan. Carolina Ramos, ¿cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, José? Buen día. No sabía, Milei lo escribió a mano en la presentación del presupuesto. Mira vos. Bueno, todo un dato sobre la cadena nacional que va a grabar esta tarde, ¿no? En Casa Rosada, y conoceremos a partir de las 9 de la noche. Y como bien decías, ¿no? A ver, estoy escuchando. Sí. A partir de esta mañana conocimos la convocatoria a la sesión del día miércoles, ¿no? 13 horas, donde el plato fuerte van a ser los dos vetos presidenciales. Vamos a estar charlando por mi parte del tema del presupuesto universitario. En el marco también, José, de una marcha multitudinaria, ¿no? Para el mismo miércoles, los rectores ya estuvieron convocando marcha federal, donde el epicentro, por supuesto, va a ser el Congreso Nacional. Un poco la apuesta es a que haya un clima de fuerte presión social que de alguna manera se traslade al recinto, ¿no? En una votación donde la oposición en principio lleva la delantera, pero el gobierno tiene alguna que otra esperanza. Bien, Carolina, les cuento a la audiencia que a Caro tengo una debilidad especial porque la conozco de chiquita cuando se iniciaba en esto del periodismo, y es uno de mis grandes orgullos en 10 la años, carrera. José, trabajando juntos. La verdad que sí, fueron 10 años. Y ahora siempre nos consultamos, así que es un gusto estar, y es un gusto estar también con María Caferata, con quien no he trabajado en realidad junto, pero bueno, te miro, te sigo y te admiro también. A mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Bueno. Con esto de arrancar los lunes, cuando venimos acá con Pato y con Cara, decir semana clave. Pero ya hace 2 meses que venimos cada vez que abrimos el programa los lunes, que efectivamente con una agenda opositora que ya nos venimos acostumbrando, pero si no hay sesión todas las semanas, la gran mayoría de las semanas, y siempre con noticias malas para el gobierno nacional. Y hoy nos encontramos frente a la posibilidad de hasta que nos empecemos a acostumbrar al Congreso volteando vetos presidenciales. Que eso hace 2 semanas no sucedía, y ahora nos encontramos con que por ahí voltean en la Cámara de Diputados el veto a la emergencia pediátrica, el veto a el financiamiento educativo de las universidades nacionales, y como vos bien decías, el jueves José Mayans probablemente convoque una sesión en el Senado
para voltear el veto a la distribución de los ATNs. Entonces, el título, mientras Javier Milei está intentando volver a abrir las negociaciones con los gobernadores, vimos muchas imágenes durante el fin de semana del ministro de Interior, Lisandro Catalán, que hoy le van a tomar juramento de buscando ampliar esas conversaciones, pero cuando vos te pones a fijar dónde están los votos, y parece que esos 2/3 de la oposición los tiene en principio. Después, con cara un poco los vamos a repasar, diferencias en el caso de financiamiento universitario, con el caso de Garrahan, pero hay un clima que las elecciones en la provincia de Buenos Aires terminaron de consolidar de mucha dificultad para el gobierno de mantener cierto control en el Congreso. Muchos nos preguntamos qué es lo que pasa este año, que en general los años electorales, bueno, no hay actividad, no hay tanta actividad a esta altura. Faltan 46 días, creo, para las elecciones. No sé si tiré el número así nomás, pero me parece que es así. Y no es nada frecuente que haya tanta actividad, o sea, que tengamos 2 sesiones esta semana, faltando tan poco, porque bueno, no es lo que sucede. Aunque a mí me parece que, bueno, obviamente la oposición ha tomado nota de que, bueno, quieren campaña, la hacemos acá, en el Congreso, el lugar más adverso para el oficialismo. Sí, la mejor campaña que puede hacer la oposición es abrir las puertas del Congreso, ¿no? Donde ahí saben que siempre van a tener la delantera porque estamos ante un oficialismo en absoluta minoría. Bueno, si de algo sabés del tema sos vos, pero es el oficialismo con la minoría más contundente del regreso de la democracia hasta acá. Entonces, claramente la oposición sabe que siempre tomar la ofensiva es una ventaja y que pueden hacer campaña con eso, ¿no? Así es. Y esto de que ahora los títulos obviamente más importantes es el caso de los vetos presidenciales. Pero sí, el miércoles hay una sesión larguísima con una veintena de proyectos y hay como una sensación de que cualquiera es una buena excusa para avanzar con proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo me fijaba recién antes de venir acá que uno de los objetivos es convertir en ley el proyecto ENIA. Era un proyecto que se había sancionado durante el gobierno de Mauricio Macri para prevenir los embarazos no deseados en el caso de las niñas y las adolescentes. Fue un programa que se continuó durante diferentes gobiernos, fue interrumpido durante este gobierno nacional y ahora con Mónica Macha a la cabeza se lo busca convertir en ley. Esto se está debatiendo hace 1 año y medio, más o menos, en la Comisión de la Mujer, que no tiene tanta convocatoria de otros sectores de la oposición, y ahora aprovecharon y lo pusieron. Y están viendo para ver si emplazan a la Comisión de Presupuesto, que preside Espert, para poder terminar de tener dictamen, o incluso si tienen los 2/3 y pasa sin dictamen. Entonces estamos en una situación en la cual los temas pasan, y cada vez es más fácil que esos temas pasen, y no solamente los que tienen tal vez más impacto mediático, como el caso de los vetos. Empieza a tratarse muchos otros proyectos que quedaban atrasados hace 1 año y que el peronismo, por ejemplo, ve, bueno, aprovechemos, tratémoslo ahora. Y otra cosa muy impactante respecto del temario es nuevos decretos a tiro de ser rechazados, ¿no? Recordemos que venimos de un Congreso que acaba de rechazar 5 decretos, 4 decretos delegados y un DNU. Y ahora la oposición va por más, ¿no? En este caso con Unión por la Patria a la cabeza, que es el bloque que más insiste en rechazar decretos, porque claro, muchos tienen su origen en las facultades delegadas de la famosa ley bases. Entonces, el miércoles vamos a ver probablemente cómo se rechacen, no los conté, pero son 3 o 4, creo, decretos, de los cuales uno, por ejemplo, tiene que ver con la reforma de la Policía Federal, esta reforma tan polémica que le otorgó amplias atribuciones a la policía a la hora de, por ejemplo, detener a personas por un determinado tiempo sin orden judicial. Después está el tema de la fusión y transformación de organismos. Bueno, la oposición claramente en modo ofensivo tratando de rechazar decretos que después en el Senado es mucho más fácil que sean volteados, ¿no? Por una cuestión de mayoría. Claro, y bueno, después si tenemos tiempo vamos a ir repasando todos los temas que va a haber en esta sesión pedida ya y confirmada para el miércoles a las 13. No sé por qué pusieron a las 13, era a las 11, muchachos. Es larga, no arranquen tan tarde que terminan la tarde. Pero bueno, eligieron las 13, así será. Pero hay 2 temas centrales que son los vetos, el veto de financiamiento educativo y el veto de la emergencia en pediatría. Y de eso nos va a hablar María. Dale, bueno, si quieren empecemos
Con lo que es el tema que parece que sale casi con fritas, ¿no es cierto? Que es la insistencia de la emergencia pediátrica, muy vinculada al caso del Hospital Garrahan, porque las familias y los trabajadores del Hospital Garrahan vienen encabezando muchas de las protestas hace ya más de un mes más o menos, pero que tienen una pretensión de afectar a el sistema de residencias de todo el país, ¿no? En materia para enfermeros y profesionales de la salud. Si quieren, vamos a las placas para ver por qué decimos que es un escenario mucho más sencillo, porque tiene que ver con que cuando la Cámara de Diputados en agosto aprobó originalmente esta ley, ya salió con 2/3, salió con 2/3 muy sencillos, y cuando vos pones el ojo en cuál de las dos vetos que se va a discutir el miércoles el gobierno está insistiendo más para lograr blindarlo, bueno, piensan que tienen más posibilidades con universidades que con el caso del Garrahan. Se ve una situación muy similar a lo que pasó en términos de sensibilidad social con el tema de la emergencia en discapacidad. Entonces, y estamos viendo que en su momento salió con 159 votos a favor, 68 en contra y 4 abstenciones. Hubo 26 ausencias. Acá el trabajo que va a hacer el gobierno nacional es sobre estas ausencias y sobre estas abstenciones. Es curioso porque entre las abstenciones vos tenés ahí 2 de el gobernador Ignacio Nacho Torre, que es el caso de Ávila, y el caso de Ana Clara Romero. Tenés también el caso de Ricardo López Murphy, que está en campaña, quiere ser diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y como ya vimos, este tipo de cuestiones afectan después a los votos. Y Marilu Quirós, que es otra diputada del PRO, que se suma a las muchas ausencias que hubo del PRO, de radicales, que hoy se está prestando atención a ver qué es lo que van a hacer. En principio, vamos a la próxima placa, el trabajo que está haciendo el gobierno tiene que ver con los gobernadores. Como decía hace un ratito, más o menos en los últimos 5 días, que fue el reflejo que tuvo el gobierno nacional, cuando después de la derrota en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, dijo, bueno, está bien, vamos a crear una mesa política integrada por Martín Menem, Santiago Caputo, Karina Milei, muchas de las figuras que ya estaban participando de esa mesa política. Se incluyó a algunos de los diputados del PRO, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, y se lo designó a Lisandro Catalán como ministro de Interior. Recordemos que no había ministro de Interior durante el gobierno de La Libertad Avanza. Se empiezan a retomar conversaciones. El fin de semana vimos, por ejemplo, que se fue a Tucumán, se reunió con Osvaldo Jaldo y se reunió con Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz es el gobernador de Salta, que venía actuando de manera muy cercana al gobierno en los primeros 2 años, y después, la semana pasada, fue el primero en salir a diferenciarse, llamando al gobierno Paloma de Iglesia. ¿No es cierto? Y con una denuncia muy clara respecto a las negociaciones y acuerdos fallidos que habían existido por parte de los mandatarios con el gobierno nacional, cuando decían, te acompaño, pero a cambio, ¿qué me das? No me diste ni un acuerdo electoral en mi provincia, me armaste una lista por separado que me va a competir, y encima no me transferiste la plata para las obras, o no toda la que necesitaba. Bueno, acá Lisandro Catalán, que se tomó un avión y está viajando a las provincias, va a tener que negociar. Hay que ver con qué billetera. Luis Caputo, el ministro de Economía, está participando de muchas de estas conversaciones, pero a las 9 de la noche esperamos un comunicado de un presupuesto 2026, y lo más probable es que no haya anuncios de muchas nuevas obras. Hubo trabajo, como decías, que va a hacer el gobierno nacional, pero vos con Caro hablábamos recién respecto de una ayuda que ya sí, antes de arrancar el programa charlábamos fuera de aire sobre unos sorpresivos ATN que aparecieron ahora en estas últimas horas, con provincias que pueden colaborar. Por ejemplo, Misiones, que tiene 2 senadores que han sido claves, ya lo demostraron, por ejemplo, con la ficha limpia. Se giraron fondos a Misiones, se giraron fondos a Entre Ríos, otra provincia gobernada por un aliado como es Rogelio Frigerio. Se giraron fondos a Chaco, Leandro Esdero también otro aliado, y son votos que pueden quedar en el camino en el Senado, y que no descartemos que la oposición se le complique, ¿no?, llegar a los 2/3 para insistir con la ley de ATN, ¿no? Digo, cuando nos preguntamos con qué billetera el gobierno puede, bueno, una de las billeteras que ahora aparece de repente, fondos que estaban pisados pero que ahora se giran a provincias, ¿no? Lo que le debe haber dolido a Milei abrir esa billetera.
El gobierno de todas maneras viene manteniendo una política discrecional en materia de decir algunos gobernadores, como todos los gobiernos nacionales, hay que decirlo, convengamos que la distribución de los ATNs es un sistema de beneficio, de premios y castigos hacia los gobernadores más afines de todos los gobiernos nacionales. Ahora, el caso de Misiones se ha visto muchísimas veces que la semana anterior a que se debata un proyecto en la Cámara de Diputados, por lo general, haya alguna transferencia, algún ATN para Hugo Pasalacqua, que sabemos que ahí el que toma las decisiones es Carlos Rovira, ¿no es cierto? Y efectivamente los misioneros son algunos de los 26 ausentes que estuvieron en la votación del Garraham y hay que prestar atención. Acá hay que distinguir tal vez Misiones, que suele jugar con el gobierno, con otros gobernadores que tienen que ganar elecciones en octubre. Entonces, ahora no es solamente el factor de la plata, sino el sondeos de opinión sobre cuál es la imagen de Milei, cómo afectó socialmente el caso del Hospital Garraham, que si bien algunos gobernadores te dicen que es un fenómeno más ambacentrista, más allá de que se atienden chicos de todo el país, es algo que afectó más a bien, a diferencia del caso de universidades nacionales que sí tienen incidencia en todas las provincias. Pero usted mencionaba ya a los gobernadores, efectivamente, los primeros tres, Leandro Sdero, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, son los tres gobernadores que la semana pasada estuvieron en Casa Rosada. Leandro Sdero, aparte, se reunió con Lune Menem, se reunió con Lisandro Catalán y bueno, y hubo este resultado. Sacó la foto con Karina y con Javier Milei. Y con Javier Milei, aparte. Podemos anticipar tal vez una postura. La gran incógnita es qué va a hacer Nacho Torres. Nacho Torres, que forma parte de este nuevo grupo de Provincias Unidas, ¿no es cierto?, que tiene una pretensión opositora para el 2027 con Yarlora, con Maximiliano Puyaro, por ejemplo, que tiene una postura opositora más clara. Nacho Torres suele jugar 1 y 1. A mí me decían que en el caso de Ana Clara Romero, que había preferido abstenerse, va a ser difícil que acompañe el veto del presidente. Lo mismo en el caso de las universidades nacionales, porque ella misma es docente. Pero bueno, Nacho Torres suele hacer 1 y 1. También sacó una foto con Luis Caputo la semana pasada, ¿no es cierto? Y por último lo tenemos a Hugo Pasalacqua, que ya lo mencionaban, gobernador de Misiones, como un factor que podría salir en ayuda del gobierno. Cuando Milei blindó al veto de la emergencia pediátrica, dijo las siguientes declaraciones, un poco que podemos anticiparlo lo que va a decir hoy cuando presente el presupuesto 2026. El Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido y irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal. Vos hablás con funcionarios de Casa Rosada y todos te dicen que el eje principal, aparte de los hitos económicos como la baja de la inflación, va a ser hincapié en que el rumbo económico no se modifica y que el objetivo del déficit cero va a sostenerse durante el 2026. Otra cosa que no lo mencionamos, vieron que Guillermo Francos terminó de blanquear que, por ejemplo, en el caso de la emergencia en discapacidad, van a ejecutar la ley, van a llevarla adelante, dice que se van a tomar unos días para reglamentarla, para ver dónde van a sacar la plata para aumentar esas prestaciones. Pero bueno, es un anticipo que se esperaba una judicialización y que se tomó la decisión de no hacerlo. Hay que ver si en el presupuesto también hay un guiño en ese sentido. Y por otro, para no, como un agregado, ¿no?, para no hablar solamente de los vetos, taje también otro tema que va a ser muy importante porque va a ser una sanción. La Cámara de Diputados es probable que el día miércoles modifique la ley 26.106, me parece 122. que 122, sancionada en el 2006, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, que básicamente establece cómo se reglamentan y cómo se aprueban y rechazan los decretos de necesidad de urgencia. Recordemos, Javier Milei durante el principio de su mandato se valió mucho de los DNUs y acá lo que quieren hacer es modificar esa ley para quitarle la herramienta a Milei, pero a todos los futuros ejecutivos, de poder legislar vía decreto de necesidad de urgencia. Ya fue aprobado en el Senado, sacó 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones de los misioneros, un número
una mayoría muy amplia que da cuenta un poco cómo está funcionando el Senado hace un tiempo, porque no sacaba esta ley, hace 3 meses esta ley no sacaba estos votos en el Senado, entonces podemos anticipar un poco que se va a avanzar, va a ser una ley obviamente vetada y como todo esto es una crónica anunciada de haber, ya todo el mundo está viendo si hay 2 tercios o no 2 tercios. El tema es que como no tiene dictamen de diputados, va a necesitar 2 tercios para ser habilitada sobre tablas. Y hay dudas de que lo consiga. Entonces lo más probable es que, al igual que con otros temas, se emplace a asuntos constitucionales, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, en el caso del Plan Enia, hay mucha especulación que se va a decidir en el momento del recinto, de ver cómo está el clima para ver si se cae un veto y empiezan a conseguir el número para avanzar con el resto de los proyectos, que ya lo hemos visto en la Cámara de Diputados, que cuando tal vez por un efecto contagio de otros proyectos se cae, entonces el resto de los proyectos se cae o uno se aprueba, el resto de los proyectos se aprueba. Así que va a haber que ver. Básicamente, ¿qué es lo que hace el proyecto de reforma de la ley de DNU? Establece, vamos a la próxima placa, la bicameralidad, es decir, que el DNU tiene que aprobarse en las 2 cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, no solo una cámara como sucede ahora. Y lo más importante, establece un plazo de 90 días de vigencia del DNU para que el Congreso lo trate. Si no pasan esos 90 días y el Congreso no lo trata, el DNU se cae y pierde vigencia. Así es, bueno, esos son algunos de los temas, los 21 temas que se van a tratar este miércoles y bueno, vamos a seguir desgranándolo en el próximo bloque. Primero vamos a un breve corte. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Seguimos con orden del día y bueno, repasando un poco lo que va a ser esta semana súper intensa que arranca hoy a partir de las 21 con el informe del presupuesto nacional que va a dar el mismísimo presidente de la Nación, ya no en el recinto de la Cámara de Diputados, sino desde la Casa de Gobierno. Algunos dicen que ya eso estaba resuelto antes de la derrota del domingo pasado. Diario del lunes, ya no sabemos qué hubiera pasado si les hubiera ido bien a La Libertad Avanza ese día. Y sesión el miércoles que viene en Diputados, ya hablamos de la emergencia pediátrica que se va a tratar, nos habló María respecto de ese veto, y hay otro de los vetos que es el de financiamiento educativo y de eso nos va a hablar Carolina. Así es, José. Esta ley de presupuesto universitario, que es muy similar, hay que decirlo, a la que sancionó el Congreso el año pasado, que también fue vetada, y en ese caso la oposición no consiguió los 2/3 para insistir, pero claro, el escenario ha cambiado muchísimo. El año pasado no había elecciones a la vista, ahora estamos en un panorama completamente diferente, donde la oposición llega mejor posicionada para insistir con la ley. Te voy a dar, antes de comenzar con las placas, un dato. La semana pasada preguntábamos si algo de lo que diga Milei el día de hoy en la presentación del presupuesto puede llegar a cambiar algunos ánimos en la oposición. Bueno, por si había alguna duda, la respuesta es no. Digo, van a seguir adelante
con la insistencia tanto del Garrahan como del presupuesto universitario. Incluso la semana pasada pudimos hablar con la diputada Blanca Osuna, que es referente de Unión por la Patria en la Comisión de Educación, y ella nos decía, recordemos que el Ejecutivo ya mandó a mitad de año el anticipo del presupuesto 2026, que tiene que enviar en ese momento, digamos, adelantando algunas variables, y ahí ya vemos que la educación no va a ser una prioridad. Claro. Para el gobierno en el presupuesto, entonces estamos obligados a insistir. Y además porque el presupuesto universitario incluye la recomposición salarial docente hacia atrás. Eso es lo principal, ¿no? Recomponer salarios de diciembre de 2023 para acá por lo perdido frente a la inflación, salarios docentes y no docentes, como también actualizar lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades. La semana pasada hubo una conferencia de prensa del del rector de la UBA, Ricardo Helpi, y de autoridades del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, y Helpi decía, la verdad, de acá a fin de año tenemos que funcionar en estado crítico, ¿no? No estamos contando con los fondos que necesitamos. En el caso salarial hay una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de un año a esta parte, ¿no? Pero bueno, eso como contexto. El día miércoles este va a ser el segundo tema de tratar. El primero va a ser el del Garrahan que desarrolló María en el bloque anterior. Y en este caso, la oposición, el dato es que ya consiguió también 2/3, no tan holgados como en el caso del Garrahan, pero sí los consiguió en el caso del financiamiento universitario, con 158 votos afirmativos, 75 votos en contra. Pensemos que si hubiese asistencia perfecta, el oficialismo necesitaría 86 votos para blindar el veto y ya acá te estás teniendo 75, o sea, claro, sí, muy lejos de ese número. Y hubo 5 abstenciones, muchas se parecen a las del Garrahan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de López Murphy, de Morquio, que es un diputado que responde a Frigerio, y después hubo 3 del PRO. Hay más PRO ahí. Hay más PRO, que fueron Figueroa Casas de Santa Fe, Bachey de San Luis y otra vez Ana Clara Romero del gobernador Nacho Torres de Chubut. Y hubo menos ausentes que en el Garrahan, 18 ausentes en este caso. Vamos a ver otra vez la mira del oficialismo puesta en esas ausencias, entre las que figuran, por ejemplo, los misioneros, ¿no? Volvemos a Misiones. Y encima vas a tener una sesión que va a estar enmarcada dentro de un contexto de movilización universitaria que se prevé para ese día. Quieren que sea muy parecida a la de abril, creo, abril o marzo del año pasado, claro, que fue gigantesca. Que fue la primera gran marcha opositora, claro, que tuvo Milei, y con rectores que ya sabemos que juegan, que levantan el teléfono y en cada una de las universidades nacionales de todas las provincias del país empiezan a preguntar qué vas a votar, ¿no es cierto? Porque ahí las universidades también juegan, especialmente en aquellos diputados y diputadas que son docentes de muchas de esas universidades. Bueno, ahí anoche veía el dato, ya que lo mencionás, en la universidad, por poner un ejemplo, ¿no? En la Universidad Nacional de Salta declararon persona no grata a la diputada Emilia Orozco. Que, bueno, obviamente siendo La Libertad Avanza votó en contra de este proyecto, pero además es egresada de esa universidad y fue declarada persona no grata. De modo que es cierto, las universidades y los rectores juegan un papel importantísimo. Vamos a la próxima placa y acá María nos habló antes de algunos gobernadores que juegan un rol importante y acá yo traje también para sumar 3 caras. La de la izquierda es la que estamos viendo más en los últimos días, ¿no? En las primeras planas, que es Lisandro Catalán, que es como el nuevo piloto de tormenta, ¿no? Que ha designado el gobierno para enfrentar esta crisis. Y cuando vos preguntás te dicen, es Catalán el que va a llevar las negociaciones adelante con los gobernadores por los vetos, ¿no? Con un Martín Menem, de alguna manera, en el centro de la polémica, ¿no? Por el tema de las supuestas coimas, ¿no? En la Agencia de Discapacidad, donde los Menem están en la mira. Bueno, acá es Catalán el que de alguna manera se pone el tema al hombro y el que está llevando adelante las negociaciones. Y agregué estos 2 gobernadores porque, claro, la primera foto que vimos en Rosada, la verdad que nos sorprendió porque fueron con aliados, ¿no? Fue Frigerio, Esdero y me está faltando uno de los primeros 3. Esdero Frigerio, Esdero y... bueno, ya me va a salir.
De los Cornejo. Y Cornejo, exacto. De los 3 primeros que fueron a la Rosada a inaugurar esta nueva mesa federal, gracias María, una foto que no sorprendió porque son gobernadores aliados. Pero Sí, que cerraron acuerdos electorales, digamos. Exacto, están aliados en sus provincias. Pero la novedad es estas 2 fotos que sumó Catalán en entre viernes y sábado, ¿no? Primero, el caso de Osvaldo Jaldo. Primero son coterráneos, ¿no? Porque los 2 son de Tucumán. Pero además, Jaldo tiene 3 diputados del bloque Independencia, que es un bloque que nació para acompañar al gobierno, pero que en los últimos meses se rebeló absolutamente y está votando todo con la oposición, ¿no? Aparte, el fin de semana tuvo unas declaraciones, Jaldo, no me acuerdo qué dijo, pero fue muy subida de tono con el gobierno. Bueno, exactamente. Y de hecho el presupuesto universitario lo votaron a favor. Entonces ahí Catalán, bueno, es difícil que estos diputados cambien de opinión, por ahí puede forzar alguna ausencia, ¿no? Veremos qué pasa. Pero claramente ahí fueron a buscar al bloque de Independencia, ¿no? Se le fue de las manos, es un bloque que se fue de las manos de La Libertad Avanza. Y después Gustavo Sáenz, bueno, María ya habló del caso de Sáenz, que es importante porque no solo está haciendo declaraciones muy fuertes contra el gobierno nacional, sino que está dando gestos. En el caso del presupuesto universitario también sus diputados acompañaron, pero además hay una diputada que está jugando con la oposición en la Comisión Investigadora Libra, que es Yolanda Vega. Gracias a Yolanda Vega, en la última reunión de la comisión tuvieron quórum. Fue Vega la que rompió el empate. Era siempre 14-14. Vega dio quórum, acompañó a la oposición y es más, está integrando esta subcomisión que se creó para ir al juzgado de Cervini a seguir la causa in situ, ¿no? Entonces ahí vemos un Sáenz jugando completamente en contra del gobierno nacional. Así que es importante el rol de estos 2 gobernadores en los 2 vetos, ¿no? Tiene mucho que ver también el contexto electoral en este caso, porque bueno, Salta es una provincia donde la tiene complicada el gobernador, tiene una Libertad Avanza que le muerde los pies en realidad y bueno, a propósito lo decías de la diputada Orozco, en todo caso, pero bueno, es una provincia aparte donde eligen senadores también, o sea, el gobernador se ha replegado sobre sí mismo y está haciendo una tarea defensiva, bueno, que consiste en atacar al gobierno. Claro, porque necesita los votos del peronismo, Sáenz. Y eso también, la lectura que tenían adentro del peronismo, otra de las imágenes que hubo la semana pasada fue ese encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manuel Urtubey, que están peleados y no hablaban hace más de 10 años, Urtubey y Cristina. Cristina termina cerrando un acuerdo en la provincia con él como primer candidato a senador nacional. Y lo que observan el peronismo es que la postura que está adoptando Sáenz tiene que ver con eso, con que ve que no va a poder sacar muchos votos por el lado de La Libertad Avanza, pero sí tiene que sacar por el lado del peronismo para poder ganar en las elecciones. Y la única manera de hacerlo es adoptando una postura de oposición más dura. Exacto. Vamos a la próxima placa con uno de los argumentos del veto al presupuesto universitario por parte del Poder Ejecutivo, que dijo: la ley presenta importantes deficiencias en el financiamiento previsto para afrontar los gastos que genera su aplicación. Vamos a ver qué pasa con el presupuesto 2026, ¿no? Qué partidas se le dan a las universidades, pero insisto, no va a estar contemplada la recomposición que pretende la oposición respecto de los salarios, que ahí es uno de los principales temas. También la ley, recordemos que establece la convocatoria de paritarias cada 3 meses y que de esas paritarias tengan que surgir acuerdos que siempre estén por encima de la inflación. Es decir, mucho más ambiciosa la ley opositora que la que puede ofrecer el gobierno en el marco del presupuesto, ¿no? Y vamos a otro de los temas, pasamos la página. Hablamos del presupuesto universitario y ahora nos metemos con el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay como 2 patas sobre este tema que se van a abordar el día miércoles. Una, no la traje en placas, pero tiene que ver con una reforma que propone el kirchnerismo en la conducción de la ANDIS, un proyecto del diputado Juan Marino, que lo hemos desarrollado acá, que propone una conducción colegiada donde tengan participación las organizaciones civiles y demás. Eso va a ir a un emplazamiento en comisiones y en este caso también, pero acá estamos hablando de interpelaciones directamente en el recinto
a puntualmente 3 funcionarios del Gobierno Nacional para que den explicaciones sobre este tema, en el cual hubo revelaciones hace pocos días donde declaró Fernando Cerimedo, ¿no? Este empresario ex dueño de La Derecha Diario, que fue importante porque reconoció que Españolo ya le había hablado del tema de las coimas y que le había mencionado muchos de los nombres que hoy están puestos bajo sospecha, como en el caso de Lule Menem, ¿no? Estaba viendo esta mañana que el abogado Gregorio Dalbón va a pedir, considera que Cerimedo habría caído en la figura de encubrimiento porque no denunció en su momento. Si él sabía que habían existido pagos de sobornos, no lo denunció. Entonces, es importante esta declaración de Cerimedo en la causa Coimas, que está avanzando bastante rápidamente, ¿no? Sí, un Cerimedo que está prestando mucha atención a lo que está pasando en Brasil, ¿no? Con la condena a Jair Bolsonaro y cómo puede repercutir en su caso personalmente. Exacto, exacto. Bueno, y como decíamos, en este caso los proyectos no tienen dictamen, entonces lo que se va a hacer es emplazar a comisiones, en este caso serían las de Asuntos Constitucionales, Salud y Discapacidad. Este tema ya se habló en Salud y Discapacidad, pero le falta la pata de Asuntos porque es una comisión que preside el oficialismo de la mano de Nicolás Mayoraz. ¿Y quiénes son los funcionarios a los que la oposición busca atraer? Bueno, principalmente a Karina Milei, ¿no? Secretaria General de la Presidencia, que es la figurita difícil de este gobierno, ¿no? Ya en Libra no la están pudiendo traer a la comisión, le dieron todas las opciones posibles a la hermana de Milei para que venga a la comisión, pero por el momento no está sucediendo. Y es una funcionaria que tiene mucho para aportar porque es una de las grandes mencionadas en los audios de Españolo. Mario Lugones, ministro de Salud, que es uno de los funcionarios que también está siendo muy apuntado, no solo por el tema de discapacidad, sino también por el tema del fentanilo contaminado, que es otro de los puntos de la sesión que no lo llegamos a hablar acá, pero sin dudas Mario Lugones es una figura muy esperada, su palabra para la oposición. Y Guillermo Francos, que bueno, figura en uno de los proyectos, creo que el de Agos Carreño, para ser interpelado. Lo que pasa es que Franco ya vino hace poquito a dar el informe de gestión y ya ahí dio algunas declaraciones respecto al tema. Y uno no espera mucha más profundización, ¿no? Respecto del tema. Creo que Lugones es la figura más complicada, ¿no? en este tema de las interpelaciones. Artículo 71 de la Constitución Nacional, así que es otro de los temas de la sesión del miércoles. Y mencionás el fentanilo, muy completo esto, los dos temas con María y con Carolina. Detallamos los dos temas principales de lo que va a ser la sesión de este miércoles. Una sesión que se encimaría, pero no se puede encimar, pero en la agenda figura a las 14 el miércoles que viene un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que finalmente se van a reunir, o se iban a reunir, digámoslo, para tratar la creación de la comisión que ahí figura como bicameral investigadora. Lo de bicameral, tachémoslo, no va a ser bicameral, del fentanilo, justamente, se iban a tratar finalmente ese día, pero bueno, las autoridades de la Cámara trataban de primerear atendiendo el hecho de que se sabía que iban a poner, iba a haber un pedido de sesiones, pero bueno, está previsto para las 14. No va a borrarse ese pedido de sesión hasta que, bueno, arranque la sesión justamente del miércoles, porque, bueno, puede ser que no tenga quórum y en ese caso sí habría la reunión conjunta, pero bueno, todo indica que al menos el quórum lo tiene. Ya estamos hablando de si tienen o no 2/3, así que sí, damos por descartado. Respecto del quórum, nadie lo pone en duda, creo, en este momento, porque además hay un bloque clave que va a estar sentado, que es el de coherencia, ¿no? Este bloque de ex libertarios, conformado por los diputados Carlos de Alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González, que ya confirmaron que van a dar quórum en principio. Después es muy probable que voten con la oposición, todavía no lo dicen explícitamente, pero sí van a estar dando quórum, así que diría que el número para el quórum está garantizado. No está para nada en discusión. Lo que está en discusión es qué es lo que van a tratar, qué es lo que va a tratar esta noche el presidente de la Nación. Dicen por ahí, yo digo lo que escuché que decían, que bueno, va a anunciar 2 proyectos, además del proyecto de presupuesto nacional.
¿Cuáles son los dos proyectos que anunciaría o que ya están anunciados, pero los mandaría ahora sí, finalmente? Ese proyecto de los dólares bajo el colchón. ¿Otra vez? Otra vez. Bueno, Tal cual. tardó medio año. Oculten un poco. La verdad que sí, otra vez volvería con ese tema. Y el de espero la otra vez de nuevo. Penalización de la sanción de los proyectos sin presupuesto. ¿Otra vez? Otra vez, así será. Es un poco el comodín La de cada vez vuelta que de hay bucle. anuncios, Claro. ¿no? Así Se es, avanza, exactamente. vamos a penalizar todos los proyectos que generen costo fiscal, no digan de dónde van a salir. Salvo que lo incluyan como un artículo dentro del mismo presupuesto. Ojo con eso, ¿no? Puede llegar Que no a- lo manden como un proyecto aparte, sino que en el mismo presupuesto aparezca un artículo que diga cualquier diputado que vote. Aclaremos que ese proyecto ya figura en una ley, así que es un artículo de la Ley de Administración Financiera. claro. Ya dice que no se pueden proponer proyectos que sin que no conste, bueno, el fondo presupuestario para el mismo. Es un arma de doble filo, es un arma de doble filo esa, Sí, porque tenés un Nicolás Massot que tiene ya preparada una separata, dispuesto a recomendarte dónde puedes ir a buscar la plata si no sabes de dónde la quieres ir a buscar. Quiero Claro. decir, forma parte del insumo de todos los discursos en el recinto de los fondos de la CIDE, la separata tributaria del gasto que no se está cobrando en algunos impuestos, la distribución de los fondos en algunos ministerios, como que va, me imagino y me anticipo un escenario así, de donde... Y recordemos que ese proyecto lo presentó el propio Milei el 8 de agosto. Lo volvió a En la insistir cadena nacional, en ¿no? una cadena nacional, claro. Y después Adorni, el 28 de Adorno, dijo, en las próximas horas se va a presentar. Él no dijo cuántas horas iban a ser. ¿Cuántas horas? Hay Pero que del contarlas 28 ahora que hasta hoy todavía no anunciaron, pero así será ese Hay un presupuesto. proyecto, Diego Santilli presentó un proyecto con la misma idea, que ya ese sí tiene estado parlamentario, del de penalizar a los legisladores que voten contra el presupuesto, o sea, que voten presupuestos deficitarios. Ese es- Pero bueno, veremos. En principio, José, lo que uno puede hablar con los diputados de la oposición cuando les preguntás qué esperan del presupuesto, lo que te dicen todos, y acá no hay diferencia alguna, es que haya presupuesto en primer Claro. lugar, ¿no? Estamos hablando de que sí o sí haya esta vez ley de presupuesto y después dar la discusión, que no sea un debate a libro cerrado, Sí. sino que tengan la posibilidad de discutir hacia dónde van las prioridades, ¿no? Y otra vez vuelven a aparecer universidades, jubilaciones, obra pública, es donde la oposición más va a poner la mira, ¿no? Lo que no podemos, cuando uno empieza a analizar a ver cuáles son los temas que va a tratar el presupuesto que van a anunciar el presidente de la Nación, bueno, lo que hay que mirar es qué dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no se puede salir de esas cuestiones. Entonces, por ejemplo, obra pública, ahí sin cambios. O sea, y va a ser como estaba hasta ahora. Dicen algunos que, bueno, va a haber un listado como para que, y probablemente lo anuncie hoy, que se van a cumplir estas obras públicas que están en marcha. Se van a completar. Eso dicen que es uno de los anuncios que va a hacer. La inflación tendría que ser entre el 7 y el 12%, que es lo que establece el acuerdo con el fondo. El crecimiento del PBI tendría que ser del 4,5%, que es lo que establece también ese acuerdo. Y el superávit primario tendría que ser del 2,2% del PBI, porque lo dice el acuerdo con el fondo. Entonces, para no contradecirlo. Recordemos que hubo un adelanto del presupuesto que cumpliendo las leyes se presentó, creo que en julio, presentaron, y que decía un dólar de 1.229 pesos en diciembre. Ya lo pasamos, estamos en 1.400 y pico, pero bueno, eso era lo que adelantaba ese anteproyecto. La inflación de 2025 era de 22,7%. Eso también ya estaría más cerca del 30%, y el crecimiento económico sería del 5,5% del PBI, que también estaría, bueno, eso veremos, a ver si, porque en la primera parte del año, en la primera mitad, el crecimiento fue alto, y en esta segunda parte no tan alto. Así que veremos en definitiva qué es lo que termina anunciándose. Y Marían mencionaba a Nicolás Massot. Y recordemos, Nicolás Massot dijo qué pasaba, porque la gran apuesta es si se va a tratar o no se va a presentarse, se presenta, si se va a tratar o no. Y Nicolás Massot, ¿qué fue lo que dijo? Que
Miren que nosotros vamos a emplazar, si no. Los gobernadores ya están preparando el emplazamiento de la comisión que preside José Luis Espert por si esto se demora. Recordemos que el año pasado hubo un tira y afloje en el cual parecía que iba a reunirse la comisión de presupuesto. Espert la terminó cerrando y terminó en stand-by ese debate. Ahora, más allá de las proyecciones macroeconómicas, la lupa va a estar puesta a dónde están yendo los recursos. Y si no están yendo los recursos a donde la oposición está reclamando y los gobernadores están reclamando, abrimos esta puerta insólita de una oposición que tiene interés en empezar a redactarle ese presupuesto. No me quiero anticipar, pero con un Javier Milei que ya anticipó que no es que va a ejecutar un presupuesto deficitario que va en contra de sus principios, que va a vetarlo en el caso, se puede vetar un presupuesto. Bueno, toda una discusión que habla a las claras de la crisis institucional que estamos viviendo hoy por hoy en el Congreso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hablábamos de los temas que va a definirse en esta sesión del miércoles. Hay muchos pedidos de informe, como decían, también Karina Milei, Franco, sí, el tema de la Andis y emplazamientos varios. Entonces va a haber muchos emplazamientos por el tema del DNU y es que no le meten los 2 tercios y sería una sorpresa que consiguieran los 2 tercios para tratarlo el tema sobre la marcha. Fentanilo. La ley de emergencia en el sistema de ciencia y técnica. Sí, un proyecto de Goyan que también le está faltando el dictamen, por supuesto, de presupuesto y Hacienda. Es como estamos en el año de las emergencias, parece, ¿no? Emergencia en todos los ámbitos. Esa es otra de las que hablan de un lo quiero decir bien la palabra, cientificidio. Respecto de la situación crítica que atraviesan los científicos, ¿no? Ahí en ese caso emplazarían a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también bueno, lo que decía María, los planes de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia. Esa cuestión que el gobierno te dice, en realidad no lo discontinuaron ellos, pero bueno, lo desfinanciaron. No, pero las profesionales que venían trabajando en los últimos años liberaron los contratos y esa es la denuncia que hay. Eso que conversabas, ¿no? Hay un clima que se vive en el Congreso, que la oposición ve que se puede avanzar con algunos temas y se avanza. Y se empiezan a meter todas las iniciativas que estaban circulando hace un año para decir, tenemos el número ahora, aprovechemos porque después de diciembre no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Y la realidad es que cada vez que el Congreso abre la puerta, el oficialismo se va con 2, 3, 4, 5 derrotas. Muchas veces logra blindar. El veto a los jubilados, por ejemplo, lo logra blindar, pero son como pequeños triunfos en un mar de derrotas legislativas. Sí. Bueno, el gobierno se va entonces con derrotas. Nosotros nos vamos, al contrario, nos vamos airosos de esta emisión de Orden del Día. Bueno, no chocamos la nave, que se quede tranquilo Pato Méndez, así que nosotros mañana volverán a encontrarse con Orden del Día a partir de las 11 de la mañana con su conductor habitual. Hoy lo pueden ver a Pato Méndez a las 15 en plenario. Ahora sigan la continuidad informativa de DTV con Melina Fleiderman y su consenso. Y a las 21, no se lo pierda, el presidente de la Nación anunciando el presupuesto del que tanto hablamos hoy. Será hasta mañana.